para pastar sus animales. Esos ejidos empiezan a ser valorados, a tener una valorización muy grande, porque como empieza a crecer el municipio, digámoslo así, entonces esas tierras empiezan a estar en la mitad de todos, entonces empiezan a valorizar y la gente se las empieza a apropiar. Entonces la figura casi que desaparece. Creo que hoy nos quedan ejidos en Cúcuta, en el Valle del Cauca y en otros lugares más del país, pero realmente son muy pocos. ¿En qué año sucedió? Hay pocos. Entonces se da en esta época lo que se conoce como la primera reforma agraria. A través de la ley 20 de 1850 se abolieron los diezmos cobrados al agricultor por el Estado. O sea, el diezmo que era para la Iglesia Católica en su momento se le cobra al agricultor por el Estado directamente. Ley 20 de 1850. También se abolieron los censos, que eran tributos sobre las propiedades, a través de la ley 30 de 1850. También se abolió la esclavitud, a través de la ley 21 de mayo de 1851. Y esto no fue porque es que les dio mucho pesar, esto fue porque la esclavitud se volvió antieconómica. Les estaba costando muchísimo sostener a los esclavos. Y no sé si de pronto estoy teniendo un sesgo bastante pues muy fuerte en esta historia, pero eso es lo que le dice uno a la historia. O sea, digamos que en realidad aquí, y esto fue muy temprano, si ustedes piensan por ejemplo en la guerra civil estadounidense con Lincoln, esa abolición de la esclavitud fue muchísimo después. O sea, nosotros decidimos abolir la esclavitud sin ninguna pelea y súper temprano, pero básicamente porque les salía mucho más fácil pagar el jornal y no sostenerlos internos en la casa, darles comida, darles cosas. Además sucedió lo que se llama lo que se conoce como desamortización de tierras en manos muertas a través de un decreto de 1861, y entonces estas eran todas las tierras, bueno, no todas. En ese momento la Iglesia tenía cerca de una tercera parte de las tierras del país, y mucha de esa tierra no estaba en explotación. Entonces en su momento se dijo, esto está haciendo... Mosquera, ¿no? Sí, señor. Esto está haciendo un obstáculo al desarrollo agrario, entonces esas tierras se tienen que meter en el mercado. Entonces de alguna manera lo que hicieron fue quitarle la propiedad de ellas a la Iglesia y volverlas negociables. Eso también, ¿qué pasó? Que cuando se sacan las tierras al mejor postor, pues obviamente quien las compra es quien quiere comer. En las guerras civiles, además, que si ustedes bien lo recuerdan, son esas guerras partidistas que se dieron al comienzo de la República, existe además, o sea, también hay situaciones que impulsan esa concentración de la propiedad. Toda guerra modifica la tierra. Sí. Exacto. Entonces los gobiernos expedían bonos exigibles, bonos de deuda pública exigibles en tierra. O sea, ellos necesitaban pelear, y quien estaba en el poder en ese momento expedía esos bonos para darle armas a su ejército o al bando que les interesaba. Entonces cada bando imponía contribuciones forzosas a los adversarios. Por ejemplo, creo que hay una ley por allá que no le permitía a los del otro partido vender las tierras. Les digo que pena, ustedes no pueden vender las tierras. Lo expropiado además no iba en todos los casos a las arcas de los ejércitos. Eso no se manejaba precisamente con la mayor, ya sabemos cómo funciona la guerra. Y además se imprimieron transferencias de propiedad privada. Esto fue en la guerra de los 1000 días. Todo además fue a costa pues, de los campesinos, que era carne de cañón de todos estos procesos. O sea, si uno piensa en estas guerras civiles, murieron muchas personas, pero principalmente quienes más pagaron el pago. La historia dice que murieron 100.000. La pregunta es, habían 15, 12 millones de habitantes y mueren 100.000, es una guerra. Sí, es una cosa. De acuerdo. Entonces, con esto empecemos a hablar un poco de, después de toda esa historia, esta es la historia contemporánea de las reformas. Leí algo que no
razón de ser es cierto. Cuando esa guerra, entonces los generales estaban tierra. Y ahí entró el general Barco, papá de Barco, y le dio la concesión Barco. Es una mina. El tipo solamente la tiró, la arregló, qué sé yo, y tapado de plata para morir. Esa es la historia. No puede realmente cambiar las cosas. Entonces, esa es la historia de nuestra propiedad, de lo que pasó antes. La historia contemporánea arranca desde este punto y nos trae a la Ley 200 de 1936, que es lo que ocurre después de, y obviamente nos toca volvernos siempre, de ese periodo de las haciendas, en donde había una explotación medio servil, es que los propietarios se aprovechaban un poco de que tenían su título, pero la gente que estaba verdaderamente trabajando en la tierra pues no tenía acceso a esas propiedades. Entonces empiezan a dar ciertos levantamientos de los campesinos, empiezan a invadir fincas, empieza a suceder una cantidad de cosas. Entonces el Estado termina interviniendo a través de una modificación constitucional que precede la Ley 236, que es el acto legislativo 01 de 1936, y dice: mire, la tierra tiene una función social, y esa función social significa que existen unas obligaciones para los propietarios que consisten en que la tierra, en que tienen que volver la tierra productiva para darle trabajo a la gente y para producir bienes y servicios. O sea, usted no puede tener su tierra ahí engordando porque usted tiene que ponerla a producir para el bienestar de toda la colectividad. Entonces, a través de la Ley 200 del Acto Legislativo 01 del 36 y de la Ley 200 del 36 se incluye dentro de para la propiedad la noción de la función social de la propiedad. Además, la Ley 200 hace varias cosas que fueron interesantes, y es que en ese momento el Estado, cuando iba a revisar los títulos del particular, le decía: mire, si usted no me demuestra que su tierra salió del dominio del Estado en algún momento de la historia, o sea, que hay una titulación de baldíos, que hay una cédula real que en efecto usted me puede hacer reconocer, si usted no me demuestra eso, perdón con usted, pero esa tierra es pública. Entonces eso es lo que en su momento la Corte Suprema de Justicia exigía, y que se empezó a conocer como la prueba diabólica. Claro, cada que el propietario iba y tenía su titulito, el Estado le decía: no, aquí falta este pedazo en la tradición hasta en 1800 no sé qué, entonces usted no es propietario, el propietario es el Estado. Entonces eso empezó a hacer cierta revolución, y la Ley 236 dijo: bueno, vamos a acabar con esa discusión. Es propietario quien tenga un título originario del Estado, listo, pero también es propietario quien a hoy, 20 años antes, tenga inscrito en el registro de instrumentos públicos una propiedad a través de títulos trataticios del dominio. Eso yo sé que es un poco difícil, pero significa que si yo, por ejemplo, tengo mi título, digamos, o sea, yo hoy aparezco en el folio de matrícula inmobiliaria como propietario, hoy no, en 1936. Lo que dijo la Ley 200 es: usted puede tener un título originario del Estado, una ubicación de baldíos, una cédula real, listo, eso se lo valgo, pero también le valgo que usted haya comprado 20 años antes esa tierra. Siempre que me aparezca como propietario en el folio, usted es propietario. Entonces eso, de alguna manera, lo que quiso fue darle más valor a quien estaba explotando la tierra que a quien tenía ese título de hace 300 años que ya no valía tanto. La Ley 236 es un hito muy importante porque es esa idea, además de función social, se asocia a que si la persona no explotaba su tierra, el Estado podría hacer una extinción del derecho del dominio. O sea, usted no explota, su castigo es que, como su derecho se fue muriendo, y el Estado tiene la posibilidad de quitarle su derecho. Entonces, por eso también
la ley 236 es tan importante y tal vez es considerada en la historia contemporánea la primera reforma agraria. Ese acto legislativo también de la propiedad, también de arregló la situación a los grandes terratenientes. Claro. Hay que tener eso, lo hicieron más bien para arreglar la situación a ellos. Y dentro de ellos, pues fueron los de a pie. Sí, es cierto. Esa es la historia, o sea, de alguna manera, siempre que uno clarifica la situación, pues no lo hace en particular. Y obviamente quienes ejercieron más presión, pues los que tenían más poder. Pero eso le arregló la situación a muchos terratenientes, pero también a muchas personas que, por ejemplo, vivían en esas haciendas, recibían las zarapas, que se llaman, recibían como pago las zarapas. Entonces esas personas también fueron beneficiadas por la revolución. Luego viene el otro hito que ya se llama literalmente reforma agraria. Y entonces aquí también vale la pena hacer un recorrido histórico, así sea corto. Y es que el mundo para esa época, o sea, 1960, 1961, se está definiendo o se está tejiendo una ideología, o se está batiendo, digámoslo así, entre capitalismo y socialismo. Y como se está batiendo entre capitalismo y socialismo, y por ejemplo se da la revolución cubana, que lo que hace es volver del Estado, hace una reforma agraria completa y pone todas las tierras del Estado y las empieza a repartir entre todas las personas, pero sin propiedad privada. Entonces, y está Vietnam, está China, entonces el mundo está entre todo eso y pues tenemos a Estados Unidos aquí arriba bastante preocupado con el asunto. Entonces, y Colombia además es la primera ruta de entrada hacia todo Sudamérica, y es donde además había ya, por ejemplo, en el Sumapaz, guerrillas creadas con una ideología muy clara socialista. Entonces dice, bueno, si aquí no hacemos algo, esto se nos pone más complicado. Entonces planteemos lo que en ese momento fue el plan para el progreso, en una convención que hicieron en Uruguay. Le entregamos alimentos a Colombia y además, compromiso del Estado es que ustedes se inventan una reforma agraria. Entonces, esa reforma agraria sale a través de la ley 135 del 61. Obviamente ese es un lado de la historia. El otro lado de la historia también es que los campesinos estaban reclamando la distribución de la propiedad, estaban reclamando unos derechos. Entonces, pues uno puede contar la historia de un lado al otro, siempre tiene dos caras, pero listo, esto es una conquista de los grupos campesinos, pero también lo que estaba pasando detrás era pesado y también hizo que esto impulsara esta ley. Esta ley es un hito, y es un hito porque se crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Se habla por primera vez de redistribución de la propiedad en la República de Colombia. Se habla de dotación de tierras a las personas y de hecho la titulación de baldíos se trae como un elemento más de reforma agraria, aunque ahí vale la pena hacer un paréntesis. Es que si ustedes miran, por ejemplo, la ley 135, la titulación de baldíos siempre respondió a esa lógica civil de ocupación, a través de la cual, como modo de adquirir el dominio, en el que no importa usted quién sea ni cómo sea, si usted ocupa durante X cantidad de tiempo, entonces yo le doy la titulación. ¿Eso qué quiere decir? Que en la ley 135 no hay ninguna norma que exigiera en ese momento para la administración de baldíos que el beneficiario fuera campesino, pobre, de escasos recursos. Por eso, si ustedes ven esa colonización espontánea que se da, mucha parte se da no precisamente por campesinos pobres, o sea, el que lograba ir al INCORA, pagar por el procedimiento, que le hicieran un levantamiento topográfico, no era el pobre campesino, él ni tenía idea de cómo funcionaba, ni tenía cómo pagar esos procedimientos. Entonces, eso en materia de titulación de baldío. También dice, entonces, vamos a entregar tierra, y entonces aquí viene la idea más importante. En ese momento, la reforma agraria se dijo, la vamos a hacer a partir de las tierras privadas que están inexplotadas. O sea, todo lo que hoy no esté vinculado a la frontera agropecuaria porque los propietarios lo tienen ahí engordando, pues es lo que va a ser utilizado para la reforma agraria. Le quito a los ricos que no lo utilizan y se lo doy a los pobres. Y finalmente, para compra de tierras,
esa ley prevé que el INCORA iba a comprar unas tierras, pero entonces dice, mire, vamos a comprar primero las que estén deficientemente explotadas, después, esas son las primeras, después, si la gente ya me quiere vender, entonces les compro, y las compraban a unos valores muy pequeños. No sé si alguien tiene un poco esa idea. Antes el INCORA no pagaba ni siquiera el valor real de la tierra, siempre. Entonces, en ese momento, o sea, en ese tiempo, venderle al INCORA era algo que nadie quería hacer, porque no le reconocían el valor real y siempre partía de que la tierra estuviera deficientemente explotada. Se la pagaban con bonos y los bonos los pagaban cada que el gobierno le daba la gana, entonces nadie vendía. Se crearon los bonos agrarios, además se creó el concepto de unidad agrícola familiar, que por ejemplo no se utilizaba para la titulación de baldíos. La titulación de baldíos se hacía por extensiones máximas. Entonces, en general en el país la titulación de baldíos se daba por una extensión máxima de 450 hectáreas. O sea, medimos las 450 y ese es el máximo. Pero en los llanos había unas excepciones para que se titularan por 1000 hectáreas o por 3000 hectáreas, porque se trataba de tierras alejadas, que no estaban vinculadas pues, a la sociedad, entonces se daban unas extensiones mayores. Pero en general la titulación se hizo por 450 hectáreas. Se crea el concepto de UAF, pero entonces el concepto de unidad agrícola familiar es el mismo concepto que tenemos hoy y que respondía a esa extensión de terreno donde la familia puede obtener digamos un salario digno, 2 salarios mínimos, uno como remuneración del trabajo y uno como excedente capitalizado. Pero en ese momento, en la ley 135 no se tiene en cuenta la UAF para titulación de baldíos, porque la titulación de baldíos va por extensiones máximas. No sé si alguien quiera preguntar un poco, yo sé que estoy corriendo y les quiero dar como los sitios más importantes de cada una de estas normas. Estoy más confundida ahora porque yo estoy en Tierra Boca. Allá están las cédulas de la corona. El señor, ellos son nativos. El señor está desde 1905. Él le hereda a sus hijos 40 matas de coco cada uno. Eso, con madercito y todo eso. Ellos son los nativos ahí. Ahí está, es un sobrevedor, el tatarabuelo, después que sigue el tatarabuelo. Y ellos están ahí en la isla. Ese es el problema que hay en la isla. Yo tengo toda esa cantidad de documentos, pero resulta que ahora el distrito quiere como hacerse dueño de eso y despojarlo, pero si ellos son los nativos. Entonces, no hemos podido todavía ir a la unidad de restitución de tierra porque ellos dicen que allá en Bolívar no tienen garantía. Yo tengo toda esa documentación, entonces yo quisiera que me orientaran, porque usted dice que en ningún momento usted ahí mencionó a nosotros los negros, ¿cierto? Siempre los indígenas, entonces yo ahí quiero que haya como un poquito de claridad. Más confundida ahora con esa cantidad de documentos que tengo y esa cantidad de documentos. Entonces, hay cositas ahí por tener en cuenta. Yo personalmente no conozco el caso de Tierra Boca, no les sabría decir exactamente, pero sí hay cositas que tener en cuenta. Primero, que una de las cosas que ocurre en toda esta historia es que desde el comienzo se dice las islas son inalienables, imprescriptibles, inembargables, son propiedad del Estado y no se le pueden adjudicar a nadie. Tengo entendido, pero no lo sé porque nunca he tenido la oportunidad de revisar esos casos, si hay unas normas que permiten a comunidades organizadas con unas condiciones específicas tener unos derechos, pero les estaría metiendo mentiras porque yo no conozco en detalle esto. No he hablado de los negros porque en este momento en la historia legalmente no había un reconocimiento. Ustedes saben que la ley 70 del 93 es de 1993 y reconoce la propiedad de las tierras de la cuenca, de las tierras riberanas del Pacífico colombiano, y a partir de eso se ha entendido que todas las tierras donde haya una ocupación ancestral de las comunidades negras. Sin embargo, la historia hasta hoy, hasta este momento en el que estamos, no nos ha traído hasta ahí.
esos casos hay que revisarlos uno a uno, o sea, digamos que hacer afirmaciones es bastante complejo, porque cada proceso, entonces la cédula real habría que mirarla, qué es lo que dice, cómo salió, eso es muy en detalle. Entonces me da pena no poderla ayudar, porque pues eso es digamos como de otro tipo de profundidad, pero pues al menos le hago esa explicación de por qué no es considerado, o sea, por qué las islas tienen un régimen distinto. No son como que el Estado llegaba a sujetar tierras. Y de hecho hay un caso, que es el caso de las Islas del Rosario, donde el Estado fue, revisó cédula por cédula y dijo, no me vale nada, esto sigue siendo propiedad del Estado. Y allá había, no sé si ustedes alguna vez escucharon las noticias, pero obviamente allá tenía la crema innata de nuestra sociedad, casas, hoteles, una cantidad de cosas. Y entonces lo que hizo el Estado fue clarificar la situación de la propiedad, decir que eran baldíos y empezar un proceso de recuperación de baldíos. Pero entonces, como el Estado no tenía en ese momento, como el Estado no tenía en ese momento cómo adquirir esas propiedades, porque no tenía recursos y no valía la pena, lo que hicieron fue unos contratos de arrendamiento con las personas, ellos renunciando a esa reclamación sobre la propiedad de la tierra. Señor. A propósito de islas, entonces también vamos a tocar aquí el tema de la isla de Barú. Barú es una isla donde nuestros coterráneos, toda la gente que estamos por aquí, en este momento dependemos de cualquier manera de los habitantes que tenía Barú. Entonces no le han reconocido el derecho a los primitivos de allá, pero sí se la titularon a una persona que hoy parece siendo el dueño de Barú. Entonces, ¿dónde está la ley? Bueno, pues a mí me encantaría responder esa pregunta, pero realmente no lo puedo hacer. En realidad, si nosotros revisamos las actuaciones administrativas del Estado en materia de tierras, y tengo que decirlo y con dolor porque yo he hecho parte de eso es una caja de Pandora. Desafortunadamente hay errores sobre los errores y sobre los errores. No todos son errores. Pero hay unos cuantos, o sea, de 10 cosas buenas, si hay una mala, borra todo lo bueno que se haya hecho. Entonces esos son los problemas. A ver, yo todavía sigo con la duda. En Tierra Bomba tienen las cédulas, ¿verdad? Entregadas por las personas. Además que ellos tienen sus escrituras. Más, están elaboradas todavía más. Sí. ¿Qué pasa? Que los nativos tienen toda su documentación que acredita que ellos son los dueños de exactamente los propietarios sí, quieren. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ellos han sido prácticamente despojados. Están despojados y ahora se encuentran, o sea, en esa zona donde ellos estaban, ha sido, o sea, está en vano, sí, hasta está en manos de esta gente, sí, es más, está una parte, lo que es Tierra Bomba, lo que es Boca Chica, eso está en manos del actual aspirante a la vicepresidencia. Entonces uno se queda como que, ¿y qué pasa ahí? Entonces ellos prácticamente se deben derecho. Sí, entonces, y también la naval está reclamando, también la naval está como que haciendo ese proceso para expropiar. Entonces ahí se queda uno como que, entonces esa documentación que ellos tienen, la entonces eso no es fácil. Perdón, hay un tanto que incluso Nicolás Curi, alcalde de Cartagena, hizo una documentación a favor de ciertos señores en ese momento, como que tenía facultad y no sé de dónde la sacaría, pero él adjudicó terreno y el alcalde de Cartagena, ¿usted cree que no tiene facultades para eso? Yo lo único que les puedo explicar es que, al menos como para contextualizar, la titulación de baldíos cuando la República entra a hacer esa corona y entra a decir yo puedo disponer de los terrenos baldíos, inicialmente esa es una facultad que queda en la nación. Pero por ejemplo, antes de que se creara
el INCORA, esa nación estaba representada en diferentes ministerios, en los departamentos. De hecho, por ejemplo, los baldíos urbanos, sale la ley Tocaima, que es de 1950, se me olvida el nombre del número de 1938, que le dice a los municipios: usted ahora, por virtud de esta ley, el propietario de estos baldíos urbanos, y disponga usted de ellos. Entonces, les repito, yo no podría, porque además, o sea, un caso de esos es un caso que uno tiene que estudiar y leerse todo desde el momento cero y echarse 1 o 2 semanas revisándolo para poder tener un concepto. Entonces, yo no podría decirles, seguramente identidades están ocurriendo, y pues obviamente lo lógico es que uno acuda a los organismos públicos, porque finalmente ellos son quienes tienen la facultad de hacer las cosas. Que a veces no hay garantías, eso también es algo que ocurre, pero pues desafortunadamente hoy no podremos revisar ese caso. Entonces, no sé si hay la otra cosa o continuamos. Luego, entonces, después de que sale la ley 135 y se arma todo este eco alrededor de la reforma agraria, de la repartición de tierras, de la extinción del derecho del dominio, pasa algo antes de eso que yo les voy a contar, y es que los arrendatarios y los aparceros empiezan a reclamar la propiedad de las tierras. Entonces la ley dice: no, espere un momentito. Ni los arrendatarios ni los aparceros pueden reclamar la propiedad de las tierras. Eso se hace por la ley 100 de 1944. Y luego, cuando sale la reforma agraria, vuelve a pasar algo similar. Toda la bomba de vamos a extinguir tierras sí sucede y sí ocurre una invasión generalizada de una cantidad de tierras. Aquí en Córdoba fue increíble, sufre especialmente una invasión de fincas, especialmente aquí en esta zona, una invasión de fincas gigantesca. Entonces los propietarios se agrestan y sale la ley cuarta de 1973 que se conoce como el Pacto de Chicoral. Todos los empresarios, muy bravos, porque les estaban tocando sus callos, le dicen al gobierno: no, qué pena con usted, la reforma agraria la vamos a hacer no de esas tierras que son improductivas de los propietarios particulares, sino a través de colonizaciones. Utilicemos todas esas áreas periféricas que no se han titulado para entregárselas a los campesinos. Entonces, digamos que hasta ahí llega esa reforma agraria como se previó desde 1961, que además a través de la ley primera de 1968 se le había dado un poquito más de dientes al INCORA para que hiciera esas extinciones del dominio, para que se las entregara a los campesinos. Y finalmente sale, la ley 30 del 88, que no es una nueva ley de reforma agraria, sino que es una modificación a la ley 135 del 61, que lo que hace es incorporar una cosa que se llamó en su momento el mercado de tierras, y es: ya el Estado no iba a ir a comprar la tierra para entregársela al campesino, sino que le dijo al campesino: mire, haga usted negocie, y a partir de esa negociación yo pago, pero haga usted la negociación y encárguese usted de todo. Entonces, eso es lo que se conoce como el mercado de tierras. Modificó la ley 135 del 61, o sea, digamos, si pensamos en el 88, la ley de reforma agraria era la ley 135 del 61. Esa ley tiene unas modificaciones en unas cosas, no en todo, por la ley 30 del 88. Y entonces introduce lo que se conoce como el mercado de tierras. Esa es la historia hasta hoy. ¿Ya de qué vamos a hablar? De la ley 160 del 94, que es la legislación vigente. Con esto espero que ustedes entiendan un poquito mejor la dimensión de todo lo que vamos a revisar después. No sé si, ¿cómo tengan ustedes previsto descanso o seguimos? Vamos a hablar de los diferentes regímenes agrarios que se establecieron en la ley 160 del 94. Voy a hacer uso de una plataforma web que construimos en un diplomado para los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro. Reconozco los derechos de propiedad intelectual de la Superintendencia y de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pero es un documento que yo preparé y que me parece que es pertinente utilizar para esta sesión. Entonces, esto va a estar un poco difícil porque
Entonces, vamos a hablar de 3 regímenes diferentes. Y quiero que se sitúen en esto porque para mí, como operadora del derecho agrario, tal vez es una de las cosas más importantes que uno tiene que saber si va a pensar en propiedad y en temas agrarios. Es de dónde viene la tierra, o sea, cuál es el origen de esto, y de acuerdo a ese origen vamos a ver qué hay reglas diferentes. Es lo que uno de mis amigos dice: cada niño con su boleta. Estamos en un régimen, opera esto. Estamos en otro régimen, pasa esto, y estamos en otro régimen, pasa esto. Vamos a hablar de 3 regímenes que establece la ley 160. Uno es el de titulación de baldíos, otro es el régimen parcelario y otro es el régimen de subsidios. Entonces son 3 regímenes completamente diferentes que cada uno tiene sus reglas y vamos a revisar un poquito el detalle. Todos estos, además, creo que me faltó mencionarles, son instrumentos de acceso a la propiedad. Cuando la ley 160, la ley 160 tiene sus objetivos: reestructurar la tenencia de la tierra, darle tierras a los campesinos de escasos recursos, a las personas en estado de vulnerabilidad, y parte un poco de esa noción constitucional del acceso progresivo a la propiedad de la tierra del trabajador agrario, que es el artículo 64 de la Constitución. Entonces, todos estos son, esos 3 regímenes de los que les hablé, son instrumentos de acceso a la tierra. A través de ellos, de una u otra manera distinta, el Estado debe y tiene la obligación de dotar de tierras a las personas. Entonces, ¿3 regímenes? señor, Titulación de baldío y titulación de baldíos, régimen parcelario y régimen de subsidios. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, me van a tener que tener paciencia porque estoy que... no se le puede hacer tan fácil. Entonces, esto obviamente no está solamente en la ley 160 del 94, sino que ha sido desarrollado a través de diferentes decretos. Tenemos básicamente el decreto 2664, que es el de titulación de baldíos, y por ejemplo el decreto 2000 de 2009, que es el de régimen de subsidio. Pero pues la idea es, ahorita lo revisamos, es que tengan presente pues que no todo está en la ley 160. Hay cositas de las que de hecho yo les voy a hablar que están en los decretos reglamentarios. Entonces, ¿el código qué objetivos tiene? Apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos en los procesos de adquisición de tierras que ellos promuevan a través de los mecanismos previstos en la ley. Estos son los gruesos, entonces me parece que vale la pena revisarlos. Otorgar subsidios directos que permitan la adquisición de tierras a los hombres y mujeres campesinos, a los minifundistas, a los beneficiarios de programas especiales, a mujeres campesinas, jefes de hogar y a las que se encuentran en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez y carezcan de tierra propia o suficiente de conformidad con lo establecido en la ley. Entonces, si lo ven, la idea no es solamente darle al que no tiene, sino al que también tiene en cantidad suficiente, al menos desde los objetivos de la norma. Determinar las zonas en las cuales deben cumplirse programas de SOCAN y ejecutarlas conforme a los procedimientos respectivos. En su momento, cuando sale la ley 160, ellos toman una decisión que nunca se vio en la práctica, y era de trabajar en unas zonas específicas, pero de eso realmente no ocurrió nada. Y esta, que es administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la nación. Esta es una función legal. Esa facultad constitucional se le asigna el poder a través de la ley 160, es decir, usted va a ser el administrador de los baldíos, los puede, o sea, como administrador los puede enajenar, puede suscribir contratos sobre ellos, y revise dónde tienen que hacer esas adjudicaciones. Entonces, hay que tener en cuenta, obviamente, que los baldíos son, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución Política, el territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenecen a la nación. Y aquí vamos a esa noción 102.
Aquí vamos a nación, si ustedes lo revisan, nación somos todos. Y el Estado es esa nación políticamente organizada. Entonces, desde la Constitución, la propiedad de los terrenos baldíos se establece en cabeza de la nación. Y según el artículo 675 del Código Civil, los baldíos son tierras que carecen de dueño, que no pertenecen a nadie y por lo tanto pertenecen a la nación. También el Código Civil lo establece en su momento de esa manera. Igual también esos terrenos, por ejemplo, en los que el Estado haya dispuesto y haya revocado esa adjudicación, porque vuelven a tener esa calidad de terreno. La ley 160 además entonces nos dice cuáles son los lineamientos para la adjudicación de baldíos y me dice con mucha claridad, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que los baldíos no se adquieren solamente por la ocupación. Me dice, para que usted adquiera un baldío tiene que tener sí o sí un título trataticio, originario del Estado que le transfiere esa propiedad de ese terreno baldío. O sea, no es que yo llevo ocupando este terreno por 20 años y como no es de nadie, entonces ya soy propietario, no. Y esto trae una discusión muy larga que se tuvo después de 1936, porque en algún momento se dijo, mire, solamente por la ocupación yo ya soy propietario, y en algunos casos la Corte Suprema dijo, sí, perfecto, solamente por la ocupación, de acuerdo a la ley 200, usted ya es propietario. La ley 160 se dejó súper claro, se cerró esa discusión y se dijo, mire, solamente a través de títulos originarios del Estado la persona puede acceder a la propiedad. Y entonces además aquí hizo varias distinciones. Digo, mire, la ocupación no se transfiere. Si ustedes piensan en la posesión yo se la puedo transferir a alguien. Entonces la posesión de mi papá a mí me suma al momento de ir a pedir la prescripción adquisitiva del dominio. En la ocupación de los baldíos, desde el comienzo se dijo, la ocupación personal no se suma, es solamente de la persona específicamente que está ocupada. Ahí obviamente pensando en justicia transicional hay que hacer algunas digamos que excepciones, y es la idea de, bueno, la violencia hace que esa ocupación no se interrumpa, entonces puede que hoy quien no esté y algunas sucesiones que en algunos casos hay que hacer porque la persona que venía ocupando ni siquiera está ahí, no podría ser titular de ese terreno, pero en general se parte de la idea de esa ocupación es persona, ¿cierto? Y además de que no es un derecho, sino que es una mera expectativa. O sea, nadie puede decir a través de la noción de derecho adquirido que por el hecho de estar ocupando 50 años un predio ya tiene un derecho, ¿no? Siempre va a tener una mera expectativa de que el Estado le adjudique ese terreno. ¿Cuál es la entidad encargada de adjudicar los baldíos? La ley entonces le digo, INCODER, usted adjudique los baldíos. Y lo puede hacer por solicitud de la parte interesada o de oficio, o sea, no es que alguien tenga que venir, pero si miramos un poco qué ha pasado, en realidad el INCODER no ha adjudicado nada de oficio, y el INCORA tampoco, todos han partido de una solicitud particular que les ha llevado a la gente. Además, también ha ocurrido algo que a mi juicio es desafortunado, y es que la titulación de baldíos se ha dado solamente por solicitudes. En realidad el Estado no ha planeado el ordenamiento territorial de una zona, no ha dicho, bueno, vamos a hacer que en esta zona haya este ordenamiento y empecemos a organizar a la gente para que cumplidos los 5 años vengan y me pidan la titulación. No, en realidad lo que ha pasado es que el Estado ha legitimado una colonización espontánea que obviamente no se ha hecho de manera ordenada. Entonces, ¿qué le dice la ley al INCODER? ¿Qué deben demostrar los solicitantes de titulación de baldíos para que puedan tener derecho a la adjudicación? Le dice, no tener un patrimonio superior a 1000 salarios mínimos mensuales. Esto es un dineral. O sea, mejor dicho, difícilmente, creo que el 0.005% de los colombianos tienen un patrimonio superior a los 1000 salarios mínimos. Desde este lado, realmente no hay una limitación como tal. Le dice, haber ocupado y explotado
el predio directamente por un término no inferior a 5 años. Aquí es donde sí está un poquito el quiz del asunto. Cuando le dicen a esa persona, usted es el que tiene que explotar, ahí de alguna manera sí le están diciendo, usted tiene que ser campesino, usted tiene que estar metido en la tierra y demuéstreme esa explotación. Usted directamente, no me traiga que usted viene haciendo la explotación a través de encargados. Y esto no estaba tan claro en la ley 135 del 61. Antes las adjudicaciones sí se hacían a favor de personas que decían, mire, yo la ocupación la estoy ejerciendo a través del peranito que está allá, y se le sacaba su adjudicación. Hay varias circulares desde el INCODER que se sacaron diciendo, ojo, la titulación de baldíos es para quien explota personalmente, no para quien manda un tercero a hacer la explotación. Son 5 años y además me dice las 2/3 partes de la superficie deben estar explotadas. O sea, demuéstrame que usted está ahí, demuéstrame que explota, y no cualquier porción del terreno. Tiene como mínimo que demostrarme que tiene 2/3 partes explotadas, con una salvedad que es importante, y es que la ley me dice, esas áreas de reserva que no sean reserva forestal, yo las entiendo como superficies aprovechadas para efectos de esas 2/3 partes que me exige la ley. ¿Por qué? ¿Qué se quiso con eso? La ley 160 nace después de la Constitución del 91, después de esa Constitución ecológica que nos llamamos, en el que ya se dice, ojo, es que no podemos a través de los programas de reforma agraria acabar con los bosques, con los recursos naturales. Entonces ya decimos, eso puede valer. Me dice también, no ser propietario o poseedor a cualquier título de otros inmuebles rurales en el territorio nacional. Entonces, ojo, no ser propietario a cualquier título, ellos están hablando de poseedores específicamente también. Y me dice, en el territorio rural. Entonces, si por ejemplo un solicitante viene aquí y tiene una casita en un centro poblado, para efectos de reforma agraria, yo no puedo entender que eso es un predio de propiedad que le impide a él acceder a la adjudicación de un terreno baldío. Pero si tiene otro terreno en zona rural que está explotando, entonces ahí ya la prohibición sí está vigente. Y me dicen también que no hayan sido funcionarios, contratistas de ninguna de las entidades que conforman el Sistema Nacional de hoy se llama Desarrollo Rural, campesino, pues por obvias razones, porque esto no vale la pena explicarlo. Entonces vamos a hacer un poquito, como yo sé que puede ser demasiado elemental para algunos, y me perdonarán, pero un ejemplo básico de la adjudicación de baldíos. Entonces, Juan Romero Díaz, campesino de 40 años de edad, que lleva ocupando un terreno baldío por más de 6 años, ubicado en jurisdicción del municipio de Mapelipán, departamento de Meta, con el propósito de legalizar dicha ocupación, acude al INCODER, Dirección Territorial de Meta, ubicada en la ciudad de Villavicencio. Allí requiere el formato de solicitud de adjudicación, presentándolo en los términos del artículo 65 y siguientes de la ley 160 y del decreto 2664 de 1994. El señor Juan Romero Díaz, una vez tiene el formulario, presenta la solicitud de titulación bajo la opción de cónyuges o compañeros permanentes que se encuentra casado con la señora Berta Inés Medina Arango, con quien ha venido explotando y ocupando el predio. Aquí es importante tener en cuenta que la adjudicación debe hacerse a nombre de los cónyuges. Y, por ejemplo, el límite de edad para poder ser adjudicatario son 16 años. O sea, la ley me ordena, la persona tiene que ser mayor de 16 años. Los ocupantes manifiestan que no han sido adjudicatarios de terrenos baldíos, que no son poseedores de ningún título de otros predios rurales en el territorio nacional, que su patrimonio familiar aproximado es de 200 salarios mínimos, que no han tenido la condición de funcionarios o contratistas dentro de los 5 años anteriores. Entonces dicen que el predio que están solicitando en la adjudicación tiene un área aproximada de 1.300 hectáreas, afirman quiénes son los colindantes y firman la solicitud. Entonces el INCODER, ¿qué tiene que hacer con esa solicitud? O sea, esos son los pasos ya más específicos,
pero de alguna manera lo ponen a uno en, bueno, ¿yo qué tengo que hacer si quiero ser adjudicatario? Tengo que irme al INPODER, llenar el formulario. Entonces el INPODER, antes de aceptar la solicitud, verifica que los solicitantes no fueran propietarios o poseedores a cualquier título de otros predios, que si hubieran sido, y esto es otro de los requisitos que no hemos planteado, pero que también tiene en cuenta la ley, es que si yo fui adjudicatario de baldíos dentro de los 15 años anteriores, yo no puedo volver a ser adjudicatario de baldíos. Entonces el INPODER siempre verifica si esa persona fue adjudicatario de baldíos dentro de los 15 años anteriores, y además si se hallan o no incursos en alguna de las prohibiciones para la titulación. Entonces, ¿qué hace el INPODER? Revisa primero si el predio es adjudicable. Digamos, pongámonos que Tierra Bomba llega a una persona específica, un campesino, y un día para otro solicitar la adjudicación. Entonces, el INPODER le va a decir, pena con usted, pero esto es una isla que es inadjudicable. Entonces, una de las cosas que, y no solamente las islas, ¿qué más es inadjudicable? Son inadjudicables los parques nacionales naturales, son inadjudicables las tierras de las comunidades negras, son inadjudicables las tierras de los guardos, son inadjudicables, y esto sí es doloroso, las áreas que estén dentro de un radio de 5 kilómetros alrededor de una explotación de recursos naturales renovables. Entonces, de minas, de pozos petroleros, y eso es bastante doloroso. Las áreas, las tierras que están ubicadas en zona de reserva forestal. ¿Y por qué son inadjudicables? Porque la ley segunda de 1959, el Código Nacional de Recursos Naturales, que es el decreto 2811 de 1974, dijo expresamente que en las zonas de reserva forestal no se podrían hacer adjudicaciones de baldíos. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que realizar el INPODER es que el terreno no sea inadjudicable. Entonces, paso siguiente, va a hacer una inspección ocular al predio. Esa inspección está establecida legalmente, por decreto reglamentario, y es la prueba reina del proceso. El INPODER tiene que ver y verificar efectivamente que la persona está allá, que tiene la explotación de las 2/3 partes del terreno. Entonces, además verifica cuáles son los linderos, cuáles son las condiciones de explotación económica, la adjudicación y la adjudicabilidad del predio. Finalmente, si se cumplen todos los requisitos, pues se saca un título. Ese título es una resolución de adjudicación que para todos los efectos es un título de propiedad y se lleva al registro. Aquí hay muchas cosas que han pasado en la historia, y es que, por ejemplo, muchos de los campesinos recibían su título y debajo del colchón. Y acuérdense que nuestro sistema de propiedad nos dice que hay título y hay módulo, y que los bienes inmuebles solamente se adquieren a través del título, que es una escritura, o en este caso una resolución de adjudicación, llevado a registro, inscrito en el registro. Entonces, lo que no es inscrito en el registro no existe. ¿Qué pasó? Que el INPODER dio una cantidad de tierras que la gente nunca registró. Entonces, hoy siguen siendo baldíos. Entonces vamos a revisar cuáles son los requisitos que tiene que tener el predio para ser adjudicado. Entonces, no encontrarse ubicado dentro de las áreas pertenecientes a comunidades indígenas o negras, en reservas forestales, en superficies reservadas para fines especiales o en terrenos que tengan el carácter de bienes de uso público. Obviamente no tiene por qué adjudicarse en plazas, errores todos los que quieran. O sea, uno se encuentra todas las cosas inimaginables, pero en el deber ser, esto es lo que hay que tener en cuenta. Que la extensión no exceda, y entonces aquí me parece importante explicarles una cosita específica. A ver si con el tablero. Disculpe la interrupción, el dueño o la dueña del vehículo con placa HBW 803 de Bogotá está mal parqueado y está interrumpiendo la salida de otros vehículos. Si se encuentra aquí, por favor. HBW 803 de Bogotá. Entonces, sí
podemos poner el representa las 54.000 hectáreas y ellas se han disecado, pero no sé si el historia la iba publicando en un momento a otro del tema. Playones y sabanas comunales, tampoco se puede. Y hablando también de ciertos errores que encontramos en el municipio de Valencia, particularmente, que está afectado por ley segunda, el INCONA también tituló baldíos, o sea, los campesinos tienen cantidades de tierra tituladas con su resolución. La ley segunda del 59 como tal no prohíbe la utilización de baldíos. La viene a prohibir el Código de Recursos Naturales, que es del 74. Entonces, si te encontraras títulos entre el 59 y el 74, no tendrían problema. Tienen problemas los que están afectados de eso. Son después de esa fecha. Es que quiero explicarles un poco cómo funciona el tema de unidades agrícolas familiares para la delegación de baldíos, que es una cosa que a veces es difícil de entender, o al menos para algunos, seguramente ustedes que llevan trabajando en estos temas ya no. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Entonces, tenemos que las unidades agrícolas familiares, que es lo que nosotros conocemos como UAF. La ley me dice, son extensiones de terreno en las que una familia debe obtener un salario mínimo para remunerar el trabajo y un salario mínimo como excedente capitalizado. O sea, que los campesinos no solamente saquen con que comer y su salario, sino que además puedan crecer y volverse, digamos, empresarios del campo. Lo que pasa es que esta UAF tiene diferentes representaciones. Para titulación de baldíos, lo que hizo la ley 160 fue que cogió el país, digamos que para Colombia, yo no soy pésima de claramente, y dijo, mire, voy a dividirlo en zonas relativamente homogéneas. Entonces cogió, el IGAC hizo una clasificación agronómica de las tierras, que obviamente no es por cuadrados, sino por condiciones similares. Entonces, por ejemplo, dijimos que en la serranía del Perijá la tierra es ácida con estas condiciones, la del régimen de lluvias más o menos es de esta manera, hay vías, condiciones físicas, socioeconómicas, agronómicas en general. Y entonces digo, mire, en esta zona, para poder obtener esos dos salarios mínimos, yo necesito mínimo X cantidad de hectáreas y máximo X cantidad de hectáreas. Entonces, cuando hablamos de titulación de baldíos, la UAF, digamos, decimos, bueno, vamos a pedir un predio en Lorica. Entonces yo me tengo que ir a una reglamentación que sacó el INCORA en su momento, que es la resolución 041 de 1996, si no estoy mal, 1995, que me dice, en esa zona relativamente homogénea donde se ubica el municipio de Lorica, o donde se ubica, porque por ejemplo hay municipios que tienen diferentes zonas relativamente homogéneas. Por ejemplo, si pensamos en, hay municipios que tienen planicie y que tienen cordillera, entonces ese municipio puede tener 2 o 3 o 5 zonas relativamente homogéneas. Entonces yo miro dónde estoy en el mapa, me voy en esa resolución 046 y la resolución 046 me va a decir, a usted le pueden adjudicar mínimo X cantidad de hectáreas, máximo X cantidad de hectáreas. Entonces,
La UAF mínima en el país creo que es como de 5 hectáreas y la UAF máxima es de 1840 hectáreas. Es la UAF de Mapilipán y de la Llanura Colombiana. Pero entonces, y aquí es importante, no sé si les queda claro esa idea de por qué se reparten así. O sea, en cada zona, supuestamente, hicieron la evaluación de cuánto terreno se necesita mínimo para sacar los 2 salarios mínimos y máximo para sacar los 2 salarios mínimos. Entonces, esa es la UAF que se debería titular al campesino como bandido, pero este mismo concepto se utiliza para otras cosas, que es lo que ya vamos a ver, que vamos a ver el régimen parcelario y vamos a ver el régimen de subsidios, y no obedece a esta lógica. En esos otros regímenes, la UAF es predial, o sea, en el predio ya específicamente que vamos a adjudicar, revisamos qué extensión necesito para obtener un salario como remuneración del trabajo y un salario como excedente capitalizado. Más o menos esa es la explicación un poco de las zonas relativamente homogéneas. Entonces, ahora sí podemos seguir. Vamos a pedir ayuda aquí porque esto es muy difícil. Entonces, si vamos en el proceso de titulación de baldíos y encontramos, por ejemplo, que el campesino está ocupando más del terreno que debe, o sea, más de una unidad agrícola familiar, todo lo que excede ese terreno que da la UAF de baldíos de zonas relativamente homogéneas es una ocupación indebida, porque en teoría él no debe ocupar más de esa piedra. Y entonces, una cosa que también es importante tener en cuenta es que si ustedes piensan en las adjudicaciones de baldíos que se han dado en el país, la mayoría se han hecho no respetando ese mínimo que está establecido en esa resolución 041 del 96. El 90% de las adjudicaciones se dan por debajo de la UAF. ¿Y por qué se dan por debajo de la UAF? Porque hay un acuerdo, que es el 014 de 1996, de la Junta Directiva del INCORA, que dice, mire, en unos casos excepcionales le permito que la adjudicación esté por debajo de la UAF. Entonces, por debajo de la UAF. Entonces, por ejemplo, si se trata de explotaciones que tienen un fin distinto al agropecuario, entonces permiten extensiones mínimas. Si se trata, por ejemplo, de terrenos donde, pese a esa extensión pequeña, el campesino demuestra que obtiene los 2 salarios mínimos. Si se trata de extensiones únicamente para vivienda campesina y pequeñas explotaciones anexas. Entonces, lo que pasa es que, en general, las excepciones terminan volviéndose regla general, y eso es lo que ha pasado, que tenemos sí unas excepciones para adjudicar por debajo, pero que han terminado siendo la regla general de las adjudicaciones. Pero también es una realidad de que los campesinos no logran explotar extensiones grandes de terreno, que no logran, porque finalmente la titulación de baldíos depende de que el campesino llegue a la zona y empiece a hacer su explotación, y no le alcanza con su propio trabajo y con sus propios recursos hacer explotaciones que siquiera alcancen la unidad agrícola familiar. Entonces, eso también es un poco la explicación de por qué las adjudicaciones terminan siendo inferiores a la UAF en la mayor parte del país. En estos momentos, por lo menos, hablando ya que usted se metió en el tema de predios, de Bicoder y eso, el Estado colombiano ha asignado para la adjudicación de subsidio integral de tierra a las víctimas y a las personas más vulnerables del país un tope determinado hasta de 56 salarios mínimos legales mensuales vigentes para un subsidio integral de tierra, o sea, para lo que pueda hacer una UAF. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos, bueno, allá en Tierra Alta, hablo de Tierra Alta, donde yo vivo, allá sucedió un caso. Cerca de la serranía, que ya esto hace parte del parque,
Ahí el INCODER compró 2 parcelas y las repartió a unos beneficiarios desplazados. A 4 kilómetros de la cabecera municipal, yo metí un proyecto para una parcelita ahí de, o sea, donde se iban a beneficiar 3 personas, por decir, o sea, eran 3 personas, 3 familias. Ese no lo aprobó el INCODER porque estaba en zona de reserva, en zona no sé qué, pero el que estaba ya en zona de amortiguación o dentro de la ley segunda, entonces, ¿por qué? O sea, yo sé que ustedes de pronto no tienen la culpa, sino es como una sugerencia de eso. Sí, hago la claridad, si no de pronto para que también de pronto, sí. Entonces, ¿qué pasa? La ley segunda protege todo lo que tiene que ver con parques y todas esas tierras así. De hecho, nosotros teníamos un proyecto de 90 hectáreas de tierra con el INCODER, más cerca todavía que aquella, y tampoco fue aprobado porque estaba dentro del marco de la ley segunda, o sea, estaba protegido por ley segunda. Entonces yo a veces me pregunto, entonces, ¿cuáles son los criterios que tienen ellos de pronto para mirar esta parte? ¿O cuáles serán, de pronto será que son, bueno, uno piensa tantas cosas en esta parte? Sí, porque la verdad es, usted sabe que la mente humana piensa de pronto siempre para allá y para acá, como piensa bien, a veces piensa mal también. Entonces, esa partecita sí, y esos 56 salarios mínimos en estos momentos no alcanzan para comprar de pronto 4 hectáreas de tierra cerca del casco urbano, porque ahí vale 20, 15, 18 millones una hectárea. Y los 56 salarios que dan son 34 millones 480 mil pesos, allá de los 4 millones 500, los 34 millones 500. Entonces, ahorita a mí me llamaron del INCODER, porque quieren subsanar ese, para mí es un error, de una finquita que estaba a 4 kilómetros de la cabecera municipal, muy buena para la cosecha. Entonces dijeron, no, o sea, y él pasó toda la fase, solamente esa parte, porque ellos tenían que darle una certificación de la CBS y bueno. Ahora me llamaron en esta semana que me consiguiera otro pedazo de tierra por el mismo valor para que confiara la familia, o sea, ellos hicieron todo lo estudio y todo está bien. Y entonces ahora, ¿dónde consigo unos pedazos de tierra a 10 millones de pesos por hectárea, que es lo que equivale? Da 102 millones las 3 familias y el pedacito de tierra mínimo vale 120 millones de pesos. Entonces yo pienso que estas cosas para nosotros como víctimas y como personas de bajos recursos es casi difícil para nosotros adquirir un subsidio integral de tierra con las condiciones que el Estado ofrece o que el INCODER las trabas que le ponen a uno. Así es. Pues, Valga, me parece muy pertinente su intervención. Una de las cosas que yo quiero que tengan en cuenta es, mire, él está hablando de subsidios. Nosotros aquí venimos hablando de titulación de baldíos. Y por eso les digo, cuando piensen en agrario, piensen en diferentes regímenes. Cada cosa funciona distinto. La titulación de baldíos es una cosa gratuita, en teoría, porque aquí si ustedes se van a un metro de tierra en el país, ustedes creen que van a encontrar algo que diga que alguien no diga yo soy propietario. No lo encuentran. Por eso muchas veces se cree que vamos a hacer la adjudicación, por ejemplo, que vamos a hacer el proceso de paz y que vamos a entregar una cantidad de baldíos. Ojo que los baldíos no tienen dueño formalmente hablando, pero en realidad sí lo tienen. O sea, no es tan fácil como pensar que vamos a disponer de una cantidad gigantesca de tierra. Entonces, el régimen de baldíos funciona de una manera, el régimen de subsidio funciona de otra, y vamos a ver ahorita cuáles son los detalles de ese régimen de subsidio, qué es lo que se exige. El compañero tiene toda la razón, es un proceso además tortuoso, supremamente complicado, y tiene unos topes, son 70 salarios mínimos, de los 70 salarios mínimos 56 son para la compra de la tierra, 14 son para el proyecto productivo, son 71, y uno para el registro. Entonces, vamos a hablar un poco de ese régimen, pero que es baldío, funciona distinto, además porque miren, cuando yo le pido al Estado que me titule un baldío, yo tengo la obligación de demostrarle que yo ya lo he explotado, que yo tengo un arraigo sobre esa tierra. Usted, sobre ese predio que está pidiendo hoy, usted no tiene ninguna relación. Entonces, vamos a ver que al baldío que se le adjudican, no le dicen a usted no puede venderlo, ¿no? Usted puede hoy recibir su título y mañana salir a venderlo, o sea, tal como están las normas hoy. Porque usted ya le demostró al Estado que ya cumplió con ganarse esa propiedad plena y sin ninguna limitación. En cambio, en el caso de los subsidios es distinto. Vamos a ver, le dicen, usted accedió a ese título, perfecto, pero se está aquí
explota durante los próximos 12 años, no le vende, no le arrienda a nadie. Vamos a salir a una pausa, aprovechando también un poco aquí que hagamos los ajustes pertinentes. Muchas gracias.